ustedes sean como lámparas encendidas en el mundo y brillará la palabra de vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llega a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. A comienzos del siglo XX se dio a nivel de la historia universal lo que se conoce como el genocidio del pueblo armenio. En medio de esa matanza de los armenios, ellos empezaron a recitar las lamentaciones escritas por un monje poeta de 800 años antes, para poder alcanzar la salvación, la misericordia de Dios. No te pido, Señor, que me libres de los que me muerden, sino que los conviertas, y a mí dame paciencia. Si alguien a mí me muerde, me lo saco de encima, de un empujón, de una cachetada, yo qué sé. Le saco la dentadura y entonces en cada caso después me pongo a hablar con él. Qué difícil que es poder vivir lo que el domingo pasado Jesús nos decía: amar a los enemigos. Pedir que aquel que te está mordiendo se convierta. Pensar primero en él y no en la mordedura que te hace doler. Te pido, Señor, que a mí me des paciencia, no me libres de quien me muerde, sino que lo conviertas. Todo esto, queridos hermanos, empezó
Hace 4 domingos atrás, cuando con el Evangelio de Lucas nos subimos a la barquita con Pedro, nos alejamos de la orilla porque el Señor le dijo a él y a nosotros en la barca de la iglesia: naveguen mar adentro y echen las redes. ¿Se acuerdan que Pedro estaba trabajando para llevar el pescado a la mesa? No era panadero, así que no llevaba el pan a la mesa, sino era pescador, así que llevaba el pescado. Después sí, se convirtió en panadero cuando fue ordenado sacerdote por Jesús en la última cena y empezó entonces a poner el pan de la Eucaristía en la mesa del altar de la iglesia. Estaba trabajando para llevar el pescado a la mesa sin perder la esperanza, aunque las cosas no le resultaran. No había sacado nada, pero seguía limpiando las redes, porque aquel que se prepara para mañana volver a intentarlo es porque tiene esperanza y porque tiene que poner el pescado, el pan, en la mesa de su familia. Piensa en los otros. Cuando pensás en vos, podés tirar la toalla. Cuando están los tuyos, no podés perder la esperanza. Fue entonces cuando Jesús lo convierte al profesional Pedro en hombre de fe. En tus palabras echaré las redes. Pero ya hombre de esperanza, limpiaba las redes. Ahora hombre de fe, porque en tus palabras echaré las redes. Pero recién, cuando se encuentra con la desmesura de la pesca, como es desmesurado todo lo que Dios hace, porque Dios es amor y el amor de Dios es desmesurado, cae de rodillas: aléjate de mí, que soy un pecador. ¿Se acuerdan? Todo este pasaje hermosísimo, y nosotros en la barca con él como iglesia. Y después vino el sermón de la montaña, del monte, del poquito de arena, porque es un poco exagerado, era un poquito de arena. Ahí Jesús se sube y anuncia las bienaventuranzas, que en Lucas son 4, en Mateo son 8. Ya sufrió la inflación de Argentina, esas bienaventuranzas se duplicaron. Y Jesús que dice: felices los pobres, los que lloran, los que pasan necesidad, los que son perseguidos por mantenerse íntegros en lo que creen y piensan. Y no es que sea feliz ser pobre, pasar hambre, sufrir, o que te persigan por ser fiel a tus valores, sino que Jesús nos decía, ¿se acuerdan? Felices ustedes porque son normales. No son anormales que anestesian sus necesidades supliéndolas con baratijas o con analgésicos. Felices ustedes porque son normales. Con ustedes puedo sembrar la buena noticia, en ustedes puedo sembrar la esperanza distinta, un reino nuevo. Y veíamos entonces, sí, el domingo pasado, que Jesús nos decía: amen a sus enemigos, cuando los maldicen, ustedes bendigan, si te piden algo da, y Él da más todavía. Y entonces dije: uy, Dios mío, en la que me metí. Pero Jesús dijo: quédate tranquilo, porque todo eso recién lo vas a poder vivir y hacer cuando tengas un corazón misericordioso como es el corazón de Dios tu Padre. No te preocupes por esas cosas, preocúpate por tener un corazón misericordioso como el de tu Padre Dios. Por eso podemos llegar a este domingo, son todos evangelios corridos en la lectura de Lucas, en donde de una manera tan linda Jesús
recurre a la sabiduría de la humanidad plasmada en la primera lectura en el Antiguo Testamento, donde se nos dice: no elogies a alguien antes de escucharlo razonar. ¿Sí? Por lo que conversan, se sabe lo que tienen en el corazón. Un ciego puede guiar a otro ciego. De la abundancia del corazón habla la boca. Al haber experimentado ese amor desmesurado de Dios y haber recibido la bienaventuranza por ser normales, deseando tener un corazón misericordioso, nuestro corazón da lo que tiene. Da lo que tiene. Por eso tenemos que abuenar, hacer buenas las situaciones donde vivimos, donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos. Abuenar con la mirada, abuenar con los gestos, abuenar con la sonrisa, abuenar con la paciencia, abuenar con los abrazos. Abuenar, porque es de la abundancia del corazón que hablan los labios, la boca. Queridos hermanos, los que estamos viviendo como si no hubiéramos vivido nada en estos 2 años de pandemia, donde la experiencia de la fragilidad quedó expuesta a flor de piel. Somos muy frágiles, muy débiles. Ahora nos encontramos de vuelta con querer resolver un conflicto entre naciones con el uso de las armas. La guerra engendra guerra. Y la paz no es la firma de un acuerdo. Si la paz no está en el corazón, si no existe paz en el corazón, no se puede hablar de paz. ¡Qué ridículos! Aquellos que se plantan con una pancarta haciendo piquetes, pidiendo por la paz del mundo, gritando y viviendo a los sopapos dentro de sus casas. ¡Qué ridículos! ¡Qué ridículos! Aquellos que se quejan por la violencia que existe, pero viven a los gritos, a los insultos, al desprecio, intolerancia constante. ¡Qué ridículos! ¿Sí? Tenemos que ser, no digo arquitectos, como decía el querido Juan Pablo II, pero albañiles, albañiles de la paz, en casa. No pierdas la paciencia, aguantate, educá con ternura a tus hijos, trata bien a tu mujer, a tu esposo, no te pelees con tu vecino. ¿De qué paz estamos hablando si no somos capaces de vivir en paz con nosotros mismos, con nuestras sombras, con nuestra historia, con nuestro pecado? No. Tenemos que pedir por la paz, rezar mucho, pero trabajar por la paz. ¿Sí? Ser albañiles de la paz con palabras, con gestos, con silencios, con paciencia, con nuestra propia vida. Señor, no te pido que me libres de los que me muerden, sino que los conviertas. Y a mí, dame paciencia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en